Bien, cardiovascular. No tomen gaseosa. Es lo único que había, por eso lo compré. ¿María? Muy bien, entonces, lo que corresponde a nuestro sistema cardiovascular va a estar conformado por tres elementos fundamentales. Primero, y de manera lógica, el corazón. Luego, los vasos sanguíneos, a los cuales vamos a sumar vasos linfáticos también, y después van a entender por qué. Y después tenemos el tercer elemento, el elemento fluido, lo que va a ser trasladado, la sangre, y también la linfa. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en esos tres aspectos. En lo que corresponde a la primera parte del corazón y su sistema eléctrico o sistema de conducción, vamos a tener que el corazón es básicamente un elemento compuesto mayoritariamente por músculos. Un músculo diferente. Ustedes saben que existen tres tipos de músculos, ¿verdad? El músculo liso y dos músculos estriados, el estriado esquelético y el estriado cardíaco. Este músculo estriado cardíaco que está netamente en el corazón, no hay otro lugar. Además, el corazón va a tener, además del componente muscular, otro elemento también llamado esqueleto del corazón, que es básicamente tejido fibroso, conectivo denso. No tiene nada que ver con hueso, porque si hablamos de esqueleto, inmediatamente pensamos en hueso o cartílago. No hay nada de eso, es tejido conectivo denso fibroso. Y eso es lo que va a constituir estructuralmente el corazón, y a esto le vamos a sumar unas células altamente especializadas. Son las células nodales, que en verdad son cardiomiocitos, pero que han evolucionado y han cambiado esa propiedad contráctil por la propiedad de generar y transmitir impulsos nerviosos. Son miocardiocitos nodales. ¿Ya? Este corazón, tratémoslo como lo tratemos, siempre va a responder a más allá de nuestras expectativas y se va a adaptar al trabajo cardíaco, al bombeo, ¿no? Y para ello va a tener estructuras especializadas como algunas válvulas, por ejemplo, algunos músculos papilares, cuerdas tendinosas, que ya lo iremos viendo. El corazón en sí es un vaso sanguíneo, en embriología lo han visto, ¿sí? Nosotros cuando comenzamos así a reproducirnos celularmente, comenzamos a formar las capas, las tricapas, luego comienzan a aparecer vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo inicial es el corazón. Lo que pasa es que evoluciona y a nivel de lo que es el endotelio comienza a generar algunas paredes, tabiques, se envuelve sobre sí misma y comienza a generar cavidades. Las 4 cavidades cardíacas que conocemos posteriormente. Entonces en sí es un vaso sanguíneo muy modificado. Y puede ser asiento también de diversas patologías, algunas de ellas conocidas, algunas valvulares. Las válvulas pueden ser asiento también de algunos gérmenes, algunas bacterias. De repente por un paciente que usa drogas intravenosas, se mete un germen que se encuentra a nivel de la piel, se asientan las válvulas y crea vegetaciones, generando algunas patologías asociadas a las válvulas, ¿no? Puede haber calcificaciones patológicas de las válvulas y otros elementos, como tenemos ahí también algunos vasos sanguíneos propios del corazón que pueden obstruirse por los famosos ateromas, y esto generar a la postre un infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de patologías que pueden darse a nivel del corazón y también lógicamente de los vasos sanguíneos. El sistema cardiovascular va a estar conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón, podemos entrar en detalle en eso, y los vasos sanguíneos representados por arterias, venas y capilares. Las arterias también veremos en la sesión virtual, que se trata de estructuras que se van a diferenciar también de acuerdo a los componentes que van a formar sus paredes. Los vasos sanguíneos, así como el corazón, va a tener 3 elementos constitutivos: una capa interna, una capa media y una capa externa. En cada uno de ellos va a recibir un nombre muy diferente, ya lo vamos a ver. En el caso del corazón, como ya mencioné, tiene 3 capas. De adentro hacia afuera va a ser endocardio, miocardio y epicardio. De hecho, el epicardio es la hoja serosa del pericardio. ¿Se acuerdan ustedes de la pleura? Que tenía 2 hojas, la hoja parietal que recubría la caja torácica
y la visceral que recubría el pulmón. Igualito es el pericardio, tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral del pericardio, al recubrir el componente muscular del corazón, va a formar el epicardio. Entonces, la hoja serosa del pericardio equivale a decir epicardio. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Esto es un corte longitudinal de una pared ventricular, ¿sí? De uno de los ventrículos. ¿Qué tengo aquí? Miren esta hoja y miren esta hoja. Son bastante similares, ¿verdad? Son transparentes, son hojas cerosas. Esta se llama endocardio porque está en la parte interna del corazón y va a recubrir todas las estructuras internas del corazón. Es decir, la pared de los 4 ventrículos va a recubrir también los músculos papilares, primarios, secundarios, terciarios, va a recubrir también las cuerdas tendinosas y va a recubrir también las válvulas o valvas en todas sus capas. Todo lo que está dentro del corazón está recubierto por el endotelio que pertenece al endocardio. Ahora, hacia afuera, el epicardio también es una capa serosa, es decir, está formada por un epitelio simple plano con tejido conectivo subyacente, nada más. Así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos componentes, endocardio y epicardio? Primero, la denominación de sus células. El endocardio va a estar revestido por un epitelio simple plano. Como es un vaso sanguíneo, va a ser un endotelio, ¿sí? Por dentro, entonces, va a estar recubierto por un endotelio. Por debajo del endotelio, el tejido conectivo subyacente va a ser tejido subendotelial, debajo del endotelio. Todo esto es el endocardio. El endocardio es entonces el endotelio más tejido subendotelial. Podemos encontrar algunos filetes nerviosos, puede ser. Podemos encontrar algunas arterias, pequeñas arteriolas, sí, puede ser. En el epicardio, nuevamente, es una capa serosa simple plana. Aquí no se va a llamar endotelio porque está afuera. Aquí se llama mesotelio. Y sus células serán células mesoteliales. Como estamos afuera, va a haber también tejido conectivo subyacente, que va a tener fibras elásticas, fibras de colágeno, etcétera, etcétera. Pero más vamos a encontrar también tejido adiposo, porque en la parte superficial del corazón se puede almacenar tejido adiposo, grasa. Vamos a encontrar algunos filetes nerviosos también, filetes nerviosos del nervio neumocardio gastroentérico o simplemente llamado vago. Que de vago no tiene nada, porque es neumocardio gastroentérico. Imagínense todo el trabajo que hace. Pero ahí le dicen vago al hombre. Muy bien. Y vamos a tener también vasos sanguíneos prominentes. ¿Por qué? Porque la circulación propia del corazón, a partir de las arterias coronarias, primeras ramificaciones de la base de la aorta, van a nutrir al corazón y van a ingresar desde la superficie a la profundidad. Entonces podemos ver también vasos sanguíneos. Entonces, ¿puedo yo diferenciar un epicardio de un endocardio? Claro que sí. Es bastante fácil diferenciarlo. Es más, a nivel del endocardio vamos a encontrar también lo que corresponde a la porción terminal del sistema de conducción cardíaco, las fibras de Purkinje, a nivel subendocárdico, por debajo del endocardio y a continuidad del miocardio. Ahí encontramos la fibra de Purkinje. Ya lo vamos a ver en imágenes. Muy bien. Tengo entonces, esto es fácil de decir, esto es miocardio, ¿sí? Células musculares cardíacas. Entonces, ¿qué tengo acá? Un epitelio simple plano. Tengo tejido conectivo subyacente y no tengo nada más. ¿En dónde estoy? ¿Endocardio o epicardio? Epicardio. Endocardio, ¿sí? Epitelio simple plano, entonces es llamado endotelio y un tejido subendotelial.
Ahora, miren ustedes, este tejido conectivo se continúa y se introduce entre las fibras musculares y células musculares cardíacas. ¿Por qué? Porque el endotelio se va a enclavar a través del tejido conectivo en el miocardio, porque si no sería una hoja separada de la otra. Entonces, tejido conectivo que se inserta, se mete, se entremete entre las fibras musculares. Esto es endocardio. Nuevamente tengo el epitelio simple plano, el tejido subendotelial, todo esto sería el endocardio, se continúa con tejido conectivo denso que se mete entre las células musculares cardíacas, dándole estabilidad al endocardio. Esto es miocardio. Nuevamente, hemos aumentado la imagen, endotelio, tejido subendotelial, todo esto sería el endocardio. Y arriba, miocardio. Vamos ahora al componente miocárdico, el corazón en su componente muscular, la capa más gruesa. El miocardio está formado por miocardiocitos. Los miocardiocitos son células musculares estriadas cardíacas. ¿Qué característica peculiar tiene la célula muscular estriada cardíaca? Es una célula que, a diferencia del músculo liso y del músculo esquelético, es una célula que tiene ramificaciones. El músculo liso es una sola hebra, ¿sí?, ahusada, alargada, con un único núcleo en su zona central y que no tiene estrías. El músculo estriado esquelético es una célula tubular, alargada, que tiene múltiples núcleos, pero que están en la superficie, en la periferia, exactamente el término es periferia, correcto, y que tiene estrías fundamentalmente. El músculo estriado esquelético tiene más cosas, es más particular y más especial, lógicamente. ¿Tiene estrías? Sí, perfecto. Tiene un solo núcleo que está ubicado en la parte central de la célula. La célula tiene ramificaciones y presenta una estructura única que se llama discos intercalares. No lo tiene el músculo liso, no lo tiene el músculo esquelético. ¿Y por qué es importante la presencia de estos discos intercalares? Que van a unir justamente las ramificaciones de la célula miocárdica. ¿Cómo así, doctor? Vamos a ver. Usted es un miocardiocito, ¿correcto? Usted también y yo también. Entonces, como yo tengo ramificaciones, usted también tiene ramificaciones, vamos a unirnos, ¿de acuerdo? Estire su mano, sus discos, la otra mano, usted esta mano, sus discos intercalares se van a unir a los míos. ¿Cuáles son sus discos intercalares? Muy bien, vamos a unir nuestros discos intercalares, ¿de acuerdo? Usted conmigo también, la otra mano, discos intercalares, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy unida a ellas, a dos miocardiocitos con mis discos intercalares. Ella tiene otra ramificación, puede unirse a otro miocardiocito. Usted también a otro miocardiocito. ¿Se dan cuenta? Y esto imagínenselo en una disposición tridimensional. Estas ramificaciones hacen que, como yo puedo transmitir el impulso cardíaco, el impulso eléctrico, le transmita a él, le transmita a ella simultáneamente, ella a otra, y así el impulso se generaliza. Por eso es que el corazón se contrae en bloque. Ahora, no es tan sencilla esa contracción. Vamos a explicar un poco más. Gracias, miocardiocitos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos diciendo que el corazón genera una contracción completa de todas sus fibras. Pero yo no puedo permitirme, no puedo darme el lujo, jóvenes, atentos por favor. Muy bien, entonces yo no puedo darme el lujo de que mi corazón, aurículas y ventrículos se contraigan al mismo momento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las tres características fundamentales de nuestro sistema cardiovascular? ¿Qué características tiene? Se contrae y se relaja. Eso es propiedad de un músculo, la contracción muscular. Del sistema cardiovascular, ¿qué características tiene? Fundamentales, ¿sabes? Y que lo diferencia de otras especies también.
Primero, nuestro sistema cardiocirculatorio es un sistema doble. ¿Por qué doble? ¿Por qué? Porque tenemos una circulación mayor o sistémica y una circulación menor o pulmonar. Es doble. Es también cerrada. La sangre no se escapa por ningún lado. Es un único circuito. Entra y sale por un lado. Cerrada. Y hay otro más. Unidireccional. La sangre no retorna. ¿Sí? Va en un solo sentido hasta completar el circuito y regresar. Pero un solo sentido. No es que la sangre va y regresa. No. Continúa, completa su circuito. 3 características fundamentales. Unidireccional, cerrado y doble. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entendamos cómo funciona eso, lo de unidireccional. Mi corazón, nuevamente. ¿De acuerdo? Lo contraigo completamente. Aurículas y ventrículos. ¿Hacia dónde iría la sangre? Hacia arriba. Se aloca. No sabría decir para arriba y para abajo. Nuestro sistema eléctrico tiene en su segundo nódulo un retraso, un pequeño retraso de milésima de segundo. Pero eso, ¿qué es lo que va a originar? Lo siguiente, y miren ustedes, lo voy a hacer lógicamente a paso de tortuga, pero para que podamos entender qué es lo que sucede en nuestro corazón. Aurículas y ventrículos. Por las aurículas ingresa la sangre, va a pasar a los ventrículos a través de las válvulas aurículo-ventriculares, bicúspide y tricúspide, a los ventrículos, que va a pasar la sangre a las arterias a través de las válvulas semilunares, ¿verdad? Eso es todo nuestro recorrido. Perfecto, vamos acá. Primero se contraen las aurículas, ¿de acuerdo? Y después los ventrículos. Pero ¿qué se da entre estos pasos? Primero, relajados ambos, ¿no? Vamos a suponer que se cerró un ciclo cardíaco, sístole ventricular. Las aurículas están dilatadas esperando a la sangre que ingrese a las aurículas y se llenan las aurículas. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas y los ventrículos están contraídos. Las válvulas semilunares están abiertas y la sangre se va hacia las arterias. ¿De acuerdo? Se está llenando la sangre en las aurículas. Se llena. ¿Qué viene a continuación? El estímulo de contracción de las aurículas. Se comienzan a contraer, el ventrículo se comienza a relajar. Las válvulas auriculoventriculares se abren, de manera que la sangre tiene un solo camino hacia los ventrículos. En ese momento las válvulas semilunares están cerradas. Entonces el ventrículo se llena de sangre. Las válvulas auriculoventriculares se cierran también. La sangre no regresa, solamente va a los ventrículos. Se llenan los ventrículos y va a generar la contracción ventricular. Para esto, para que se contraigan, las válvulas auriculoventriculares se cierran, se relaja la aurícula, permitiendo que ingrese nuevamente sangre a la aurícula. Las válvulas semilunares se aperturan y la sangre del ventrículo se va hacia las aurículas. ¿Por qué? Porque en el nodo aurículo-ventricular se produjo un pequeño retraso, lo que permite que primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. Aurículas y ventrículos. Aurículas y ventrículos. ¿Qué es lo que hace cuando le sacan la leche en la vaca? ¿Sí? Es esto básicamente. Lo mismo hace nuestro corazón. ¿Correcto? Entonces miren ustedes lo que significa esa pequeña diferencia en la transmisión del impulso nervioso. Pequeña diferencia que marca una gran diferencia. Muy bien. ¿Qué muestra acá? ¿Qué tenemos? Veamos la imagen siempre, ¿ok? ¿Qué es esto de acá? Tejido adiposo. ¿Qué es esto? Tejido adiposo. ¿Dónde lo debo encontrar? ¿Epicardio o endocardio? Epicardio. Todo esto es epicardio. Se acabó. ¿De qué va a estar compuesto? Un mesotelio y tejido conectivo también, con fibras elásticas, colágeno y todo lo que ustedes quieran.
pero hay tejido adiposo. Luego esto es miocardio. Listo, se acabó. Nuevamente, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Tejido adiposo. ¿En dónde estoy? Epicardio, perfecto. Esto sería mesotelio, porque célula mesoteliario. Todo esto es la sumatoria de todas estas estructuras, es el epicardio. Aquí que tengo, aquí está, vasos sanguíneos, aquí, filetes nerviosos, perfecto, tejido adiposo, estoy en epicardio. Esto es miocardio, perfecto. ¿Dónde estoy? Epicardio, porque estas son células adiposas. Tejido adiposo, células adiposas. Muy bien. ¿Dónde estoy? Epicardio. Muy bien. ¿Dónde estoy? Epicardio, ¿no? Tejido adiposo, filete nervioso, vasos sanguíneos, todo esto es el epicardio y aquí sería el mesotelio. Perfecto. ¿Dónde estoy? No estoy agrandando la imagen nada más. Entonces, ¿nos podemos confundir? No deberíamos confundirnos, ¿verdad? Voy a repasar esto nuevamente y listo, me quedó claro qué es epicardio, qué es endocardio. Lo estoy diferenciando, ¿no? Vamos a ver de repente. Acá están los tres tipos musculares. ¿Ok? Estos serían las células musculares lisas, células abusadas, alargadas. ¿Tienen proteínas contráctiles? Sí, tienen proteínas contráctiles, pero no están organizados. Por eso es que no se ven las famosas estrías. Acá sí, miren, esta célula es cilíndrica, alargada, que tiene estrías, varios núcleos que están en la periferia. Músculo estriado, esqueleto. Y esto, miren ustedes, las células ramificadas, que tienen estrías, que tienen un núcleo en la parte central y tienen discos intercalares. ¿Qué es? Muscular cardíaco. Listo. Muscular estriado cardíaco. Nombre y apellido completo. ¿Ya? ¿Qué tengo ahí? Epicardio, ¿verdad? Perdón. Endocardio. Endotelio, tejido subendotelial y miocardio en un corte transversal. Por eso es que veo aquí la célula muscular completa con su núcleo central. ¿Ok? Y tejido conectivo alrededor también, ¿verdad? Por donde llegan los capilares sanguíneos, los vasos sanguíneos. ¿En dónde estoy? Endocardio, miren ustedes. Endotelio, todo esto sería el endocardio. Aquí tengo las fibras de Purkinje que están en el espacio subendocárdico. Tejido conectivo, miocardio. Esta es la parte final del sistema de conducción cardíaca, las fibras de Purkinje. Leen esto también, por favor, es importante. Mayores detalles de la célula muscular cardíaca. Miren, núcleo, discos intercalares, la célula es ramificada. Aquí se está uniendo una célula con otra, esta con otra, miren, esta a su vez se une con otra, lo que les decía, ¿no? Los brazos, ramificación. Imagínense esto de manera tridimensional. A ver, ¿qué diferencia ven entre una lámina y la otra? Lado izquierdo, lado derecho. ¿Cuál es la mayor diferencia que ven? Núcleos centrales. ¿Cuál es la otra diferencia? Núcleos centrales. El tamaño, ¿de acuerdo? Yo asumo que esta lámina la han puesto aquí para que ustedes entiendan lo que corresponde a hipertrofia cardíaca. ¿Sí? La hipertrofia es una forma en la cual un órgano alcanza mayor volumen. ¿Han visto gente que va al gimnasio? Flaquito, el año 2000, 2020, 2025, ya no pueden caminar acompañados en la vereda, ¿no? Solitos, se van el suelo atrás. ¿Por qué? Porque han generado trabajo muscular. ¿En base a qué? A fuerza, peso, han generado potencia. Ha habido un aumento del tamaño de cada una de las células, lo que hace crecer en volumen. Otra forma en que uno crece en volumen es un fenómeno conocido como hiperplasia. Pero la hiperplasia es el aumento del número de células, no del tamaño de las células. Esto es hipertrofia. ¿De acuerdo?
hay hipertrofia cardíaca. Uno dice, uy, entonces qué bonito mi corazón, más grande, voy a querer más. Mentira. Mentira, la hipertrofia cardíaca a lo único que te va a llevar es a la insuficiencia cardíaca. Porque esta estructura, al crecer más de la cuenta, los elementos que conforman las miofibrillas, las sarcómeras y todo lo demás, que ustedes ya lo leyeron en teoría, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas cosas no van a realizar una contracción efectiva, de manera que el corazón se torna insuficiente para la función para la cual está diseñado, llevándonos a una insuficiencia cardíaca. Y si no es tratado, ¿a dónde nos lleva? A Camposanto. A Camposanto. Y primero pasa por la morgue, yo le hago la necropsia, toca en familia. Muy bien, hipertrofia cardíaca. Miren ustedes nuevamente, no importa la forma, no importa la coloración, se puede reconocer las células musculares cardíacas. Lean esto, jóvenes, para teoría es importante cómo se forman los discos intercalares, qué elementos están formando parte de los discos intercalares. Lean también bastante lo que es los elementos contráctiles. Vean ustedes las bandas I, las bandas A, cómo se genera esa contracción. Lo fundamental es el músculo esquelético, ¿verdad? Pero el músculo cardíaco tiene algunas especificaciones precisas, ¿no? Lean eso, por favor. Cómo se moviliza el calcio dentro de lo que es el citosol, de dónde proviene. Ustedes saben que a mayor cantidad de calcio, mayor disponibilidad, la contracción muscular va a ser más efectiva en el caso del músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Lean eso, por favor. Miren ustedes las estrías, los discos intercalares, los núcleos. ¿Sí? Miren nuevamente acá, más bonito, ¿no? Miren las ramificaciones, los discos intercalares, los núcleos. Y comienzan a aparecer, aquí no se nota bien, pero hay algunas granulaciones. Ya lo vamos a ver después. Miren, ramificaciones, estrías, discos intercalares, núcleo. Y aquí se comienzan a ver algunos depósitos. Aquí también algunos depósitos. Vamos a ver de qué se trata eso. Cualquiera sea la lámina que estamos repitiendo las mismas cosas, las mismas características. Estrías, ramificaciones, discos intercalares, núcleos centrales, presencia o no de algunos gránulos de hipofusina, ya veremos. No importa la coloración, me parece bambú, ¿no? Sí. Muy bien, aquí comienzan a aparecer unos depósitos granulares de color pardo amarillento. Esos depósitos de gránulos de lipofusina tienen la característica siguiente: están dispuestos intracelularmente, están dentro de la célula, y estando dentro de la célula están en la proximidad de los núcleos. Solo si tiene esa disposición son gránulos de lipofusina. Si yo le pongo gránulos por acá, fuera de la célula, es cualquier cosa menos lipofusina. No me vayan a poner lipofusina. La lipofusina está dentro de la célula y en la proximidad de los núcleos. ¿Y qué quiere decir la lipofusina? ¿Cómo? Son desechos. Son gránulos que se pigmentan, tienen una coloración pardo amarillenta, pero ¿qué significa fisiológicamente? Son desechos. ¿Desechos? Podría considerarse, pero ¿cuál es la interpretación que yo le doy a su presencia? Son células que llevan un número. O sea, células Que viejas. las células están envejeciendo. A mayor cantidad de depósitos de lipofusina, la célula es más vieja. Esa es la interpretación fisiológica que yo le debo dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren los gránulos, posición cerca al núcleo, dentro de la célula. ¿Okay? Cerca al núcleo, dentro de la célula, gránulos pardo oscuros, pardo claro. Miren la gran cantidad de lipofusina. De mi edad, básicamente, más o menos 50 años. Muy bien. Gránulos de lipofusina. Y el resto también, obviamente, están revisando aquí estrías, están revisando también discos intercalares, posición del núcleo, todo, ¿verdad? Ramificaciones, todo se ve ahí. Cualquiera de estas láminas va al examen. Revisen, repasen. Se aprende qué tiene cada célula, no importa la lámina que les ponga, tienen que identificarlo. A eso voy. ¿Sí? Puedo ponerle 20 láminas, es lo mismo.
Le puedo cambiar de color, le puedo cambiar de tamaño. Es lo mismo. Reconozcan las estructuras, apréndanselo así. ¿Ven la lámina? Ya lo vi, listo. Cámbialo si quiere, doctor. Yo estoy escribiendo acá la respuesta. A eso tienen que llegar. ¿Ven? Muy bien, vámonos al sistema de conducción del corazón. Fundamentalmente está formado por dos nodos o nódulos, nódulo sinusal y nódulo atrioventricular, además de el haz de His con su rama derecha e izquierda, que va a recorrer todo el tabique, septum o pared interventricular, es lo mismo, y después va a generar lo que son las famosas fibras de Purkinje. De característica que tiene, que está conformada por células especializadas, son miocardiocitos que han evolucionado, que han canjeado su función de contracción por una función de generación de impulso nervioso y transmisión de impulso nervioso. Son miocardiocitos modificados. ¿Qué otra cosa hay? Que el nodo sinusal, que es el marcapasos cardíaco, está a nivel del epicardio, está muy superficial. Y conforme vamos avanzando, vamos a llegar a la parte más profunda, subendocárdica. ¿Qué me quiere decir con esto? Que el sistema eléctrico atraviesa toda la pared del corazón, desde el epicardio hasta el endocardio. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bien, vamos viendo entonces mayores detalles. Histológicamente, un corte longitudinal, tengo la arteria del nodo sinusal, el nodo sinusal propiamente, y la presencia del músculo auricular. Tengo tejido fibroadiposo o adiposo, F de fat en inglés, grasa. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos como detalles? Dice, el nodo sinusal está ubicado ¿en dónde? A la altura de la desembocadura de la vena cava superior, es decir, en la cara posterior de la aurícula. ¿Qué más tenemos? Es el marcapaso de la actividad cardíaca. Aquí se origina el impulso nervioso. La fibra de este nódulo no tiene filamentos musculares, lo han cambiado. ¿Por qué? Por la capacidad de generar y transmitir impulso nervioso. Consiste en un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas, es decir, de miocardiocitos, ubicados en el epicardio. Perfecto. Ahora, algo muy importante con este sistema de conducción del corazón. Estamos diciendo que el corazón genera su propio ritmo, ¿de acuerdo? Su propio ritmo. Es autogenerado. Pero nuestro corazón también recibe la influencia de nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, bajo los efectos simpáticos y parasimpáticos. ¿Por qué? ¿O por qué es importante en todo caso? Nuestro corazón marca su ritmo, ¿sí? 60, 65 en reposo en la mujer, 70, 75 en reposo en el varón. Siempre el corazón del hombre late más, ¿sí? Característica. Es fisiología, ¿cómo? El corazón del hombre late más. La presión arterial del hombre es más alta que de la mujer promedio. La frecuencia cardíaca de la mujer es menor. La presión arterial de la mujer es menor. Es fisiología pura. ¿Okay? Bueno, no tiene nada que ver con la capacidad del hombre para. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si todos estamos en nuestro basal? Estamos ahorita tranquilos, ¿correcto? Nuestro corazón sigue latiendo para los requerimientos básicos. Si yo les digo, jóvenes, ahorita va a ser el examen de mi ya fueron, ¿no? Su corazón. Vamos a ponerle más ritmo todavía. Ahorita, un sismo fortísimo, que comienzan a rajarse, comienzan a caerse. Hace 2 días hemos tenido, hace 2 días hemos tenido el simulacro nacional en peligro, ¿verdad? Han participado, estoy seguro, 8 de la noche. Perfecto, muy bien. ¿Qué se recomienda? Mantengan
Respirar profundo, vea morir a la gente. Cuando estás en el cine, no te ven un mensaje ahí. Si suena esta alarma, tranquilo. Ayude a la gente que lo necesita. Sí, claro. Funciona. Y como eso, lógicamente, debe funcionar, estoy seguro que ustedes, si sucede eso, no van a esperar que yo me pare, que les diga jóvenes, de mesa en mesa, pónganse de pie, van a salir de forma ordenada, por el lado derecho, utilizando las... No, yo comienzo a hablar y ustedes ya están afuera del cuarto. Pero eso gracias a qué? Al sistema nervioso autónomo. Porque le va a decir al corazón, ante un sistema de alerta, oye, adelante paz, pues. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir corriendo. ¿Y la sangre a dónde tiene que ir? A los músculos. Porque en estado de reposo, tranquilos, sentaditos. Pero en ese momento necesitan sangre en los músculos, porque van a correr, van a contraerse y todo lo demás. Si nosotros no tuviéramos el sistema autónomo en coordinación con el corazón, ustedes van a salir corriendo y no llegan a las escaleras y se caen. Porque el corazón late a una misma cadencia y no me va a proporcionar la fuerza, la energía, la contracción cardíaca suficiente para llevar sangre a los músculos. Ahí interviene el sistema nervioso autónomo, nuestro sistema de alerta, ¿no? Cuando pasa alguien que les gusta a ustedes, el sistema autónomo, inmediatamente. Para eso sirve. No les meto más ideas, ¿no? Arteria del nodo sinusal, músculo auricular, y miren ustedes, tejido adiposo. ¿Hacia allá qué es? Epicardio, y hacia aquí, muy bien. Corte longitudinal, hacia aquí la aurícula, hacia aquí abajo es otra situación, nodo sinusal, arteria del nodo sinusal. Arteria del nodo sinusal, alrededor es el nodo sinusal. Exacto. Lean qué células forman el nodo sinusal, eso es teoría. Muy bien, nuevamente aquí, arteria del nodo sinusal alrededor, esto es miocardio auricular o músculo auricular, hacia aquí el tejido adiposo, entonces aquí es el epicardio y hacia aquí es el endocardio. Perfecto. Vamos siguiendo del nodo sinusal. Se generan algunas ramificaciones hacia la aurícula izquierda, anteriores y laterales a lo que es el nodo auriculoventricular. Cuando seguimos, el nodo o nódulo atrioventricular está ubicado, digamos, en la cara derecha del tabique interauricular. Aquí lo que tenemos es el corte longitudinal de las aurículas, aquí ventrículos, correcto, este es el tabique interventricular, o septum, o pared interventricular. Hacia aquí que tengo, miren ustedes a la izquierda, el septo tricuspidio, hacia acá el bicuspidio, aquí tengo el trígono fibroso y aquí tengo el nodo atrioventricular. ¿De acuerdo? Muy bien. Acuérdense ustedes, el esqueleto cardíaco nuevamente está formado por el componente fibroso de lo que son las valvas que se insertan a nivel de los anillos fibrosos, y entre los anillos fibrosos el trígono fibroso. Eso es el esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco no tiene hueso, no tiene cartílago, son estructuras fibrosas, tejido conectivo denso. Nódulo atrioventricular, sus células son alargadas, delgadas, bastante eosinófilas, y en el centro tenemos lo que corresponde a estroma, algunos componentes celulares. Parece una malla, ¿no? Esto es el nodo atrioventricular. Nuevamente, hacia aquí el trígono, el componente fibroso, algunos vasos sanguíneos, y aquí tenemos el nodo atrioventricular. Aquí ya comenzamos a ver, esto es básicamente el septo interventricular. Por encima, entre la aurícula y el ventrículo, tenemos el origen de las de His.
Aquí tenemos nuevamente el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, el septo, pared o tabique interventricular, que tiene, además del componente muscular, un componente membranoso. Aquí algunos datos, están incluso con letras acá, para que puedan reconocer cada uno de los elementos de este nodo. Las ramas izquierdas, también llamadas subendocárdicas, del haz de His. Otra imagen también para que ustedes puedan visualizar acá, donde se encuentra el nodo atrioventricular, hacia donde van las ramas del haz de His. Esto histológicamente menciona que el nodo subauricular se encuentra formado por 4 tipos básicos de células que les estaba diciendo que lean para la parte teórica. Ahí lo tienen un poquito resumido, ¿ya? Lo leen igual. Esta es una imagen, está de más acá, no del primero, pero para que reconozcan la estructura, nada más, no tiene mayor significancia. Lo mismo, las mismas imágenes se están repitiendo. Fibras de Purkinje. Nos vamos a la fibra de Purkinje, es la porción terminal del sistema de conexión. Y básicamente lo que vamos a ver es una agrupación celular compuesta por células bastante grandes, pronunciadas, con un citoplasma claro y homogéneo, con unos núcleos pequeños pero bien demarcados, que se encuentran en el subendocardio, en la proximidad del tejido muscular cardíaco. Son las fibras de Purkinje. Nuevamente, células bastante grandes, citoplasma pálido, homogéneo, un núcleo pequeño en relación al tamaño del citoplasma, pero bien definido. Fibra de Purkinje. Nuevamente, células grandes con un núcleo pequeño, su citoplasma es homogéneo, claro, ubicados en el subendocardio, por debajo del endocardio, en la proximidad con el miocardio. Por ubicación, no vayan los años. Células grandes con un núcleo bastante prominente, pequeño en relación al tamaño del citoplasma, que es a su vez claro, homogéneo, se encuentran por debajo del endocardio, es decir, en el subendocardio, en la proximidad del miocardio. Hemos agrandado un poco nada más las imágenes, está rodeado de capilares sanguíneos, gran cantidad de capilares sanguíneos. Nuevamente, fibra de Purkinje, por debajo del endocardio, es decir, en la parte subendocárdica, en la proximidad del miocardio. Pericardio ahora, mesotelio, todo esto es tejido conectivo, con la presencia de filetes nerviosos, tejido adiposo. Las válvulas cardíacas, vamos a tener nosotros el componente fibroso de la válvula, este es el caso de la válvula auriculoventricular. Tenemos el componente interventricular o componente muscular membranoso y hacia arriba la pared auricular. Nuevamente aquí está la cúspide, en la cual vamos a encontrar nosotros algunas pequeñas muestras de músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco que pueden ver aquí. Esta zona es esta. Tejido conectivo, básicamente en el core hay tejido conectivo, células endoteliales o endocardíacas, también se le llama así, que lo reviste por los dos lados de la válvula, ¿verdad? Porque hemos dicho que el endotelio recubre toda la superficie interna del corazón, toda la superficie interna. ¿Qué tenemos aquí? Una válvula aórtica, las capas que va a tener, primero, que va a estar cubierta por endotelio. Aquí tenemos las fibras de colágeno, la capa fibrosa, en la cual vamos a encontrar lógicamente gran cantidad de fibras de colágeno, por eso es bastante densa esta zona. La zona esponjosa es más laxa, ¿sí? Y la zona ventricular, en la cual vamos a encontrar gran cantidad de fibras elásticas. Eso sí se lo aprenden, es bastante descriptivo. Como les mencioné, todas las válvulas tienen un componente fibroso, como corazón, como centro, ¿no? Como centro. Y va a estar cubierta por endotelio. Esta misma estructura fibrosa va a formar parte acá del soporte, la capa de soporte fibroelástico, que le permite unirse a lo que es el anillo fibroso y al anillo fibroso en continuidad con el trígono fibroso. El esqueleto
cardíaco. Miren, acá es algo bastante importante, la presencia de las cuerdas tendinosas. ¿Cuánto tiempo les cuento? 3 minutos. Acabamos. Miren cuál es la idea, tanto en la válvula mitral como tricuspidia, la presencia de las cuerdas tendinosas, que están básicamente insertadas en los músculos papilares, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les mencionaba que las válvulas se abren para que pase la sangre de la médula al ventrículo? ¿Sí? Las cuerdas tendinosas están insertadas en la cara inferior, en el borde de la cara inferior. Entonces, ¿qué pasa? Miren, están abiertas, se comienza a llenar de sangre y lógicamente al llenarse de sangre, la sangre va a empujar a la válvula y se va a cerrar. Si yo siguiese de alguna manera llenando de sangre el ventrículo y no hubiesen las cuerdas tendinosas, la válvula se abriría y la sangre retornaría o no. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque las cuerdas tendinosas, al estar hacia abajo y pegadas a lo que son los músculos papilares, y los músculos papilares a la pared del ventrículo, es como si estuviesen jalando la válvula y no permiten que se aperturen hacia arriba. Es un tope. Ahí. Sube, ¡pum! Topa. Estirada la cuerda tendinosa. Si esas cuerdas tendinosas se rompieran, porque puede suceder, generaría una insuficiencia valvular. Ya no es tan, digamos, valga el término, suficiente para cumplir la función a la cual está destinada, ¿no? Entonces, como básicamente conclusiones, tenemos que el corazón tiene 3 capas histológicas, muy idénticamente a lo que tienen los vasos sanguíneos en general: endocardio, miocardio y pericardio. Cada una de esas capas, ya hemos dicho algunas características. El endocardio está cubierto por una capa simple de células llamadas células endoteliales, y el tejido que se encuentra debajo de él es el tejido subendotelial. El músculo cardíaco se caracteriza por ser estriado, un núcleo único y central, y también presenta discos intercalares y otra cosa más, son células ramificadas. ¿Ya? Vayamos cambiando el término fibras por células, pero de acuerdo a lo que les diga sus docentes de teoría, para su examen de teoría. ¿Ya? Lo ideal es que vayamos cambiando los términos fibra por célula. ¿Ya? Para estos casos, lógicamente. El pericardio es una serosa y el pericardio visceral es lo que, al cubrir la parte cardíaca, se transforma en el epicardio. ¿De acuerdo? El epicardio es una capa de célula simple llamada mesotelio más tejido conectivo subyacente. Las válvulas cardíacas están formadas por endocardio, pero también tienen una estructura fibrosa, y eso es importante. El sistema de conducción está formado por células cardíacas modificadas, los famosos miocardiocitos nodales, que han perdido esas proteínas de contracción y la han cambiado por la propiedad de polarizarse, de manera que generan un impulso nervioso y generan y transmiten el impulso nervioso. Muy bien, algunos datos mayores. ¿Qué estamos viendo acá? Lipofuncina, ¿verdad? Acá hay algunas células que están rotas. Esto también trasciende un infarto del miocardio, por eso vemos un poco de elementos también parduzcos que están fuera de las células. Pero lo importante es esto: gránulos parduzcos ubicados a nivel intracelular, muy próximos al núcleo, serían gránulos de lipofusión. Esto es un infarto antiguo. Se rompen las células, salen los polimorfonucleares para limpiar toda esta área y no regeneran a los miocardiocitos. Los miocardiocitos mueren y son reemplazados por tejido fibroso, una cicatriz. Este es un infarto antiguo. Miren ustedes, estas son las fibras musculares rotas por un infarto, y aquí tenemos los polimorfonucleares que se están comiendo las células muertas. De eso se encargan las células inflamatorias, ¿no? De regenerar, entre comillas, pero la regeneración no es te cambio un miocardiocito muerto por uno vivo, no. Te cambio los miocardiocitos por tejido fibroso, por cicatriz. Esto es la cicatriz, miren. Todo tejido fibroso, nada más el tejido adiposo. Estos son algunos cristales depositados en el medio del epicardio, lo que genera una pericarditis, básicamente como respuesta al cuerpo extraño. Algo más, sí, acá miren cómo. La zona blanca del corazón
es un infarto antiguo, es fibrosis, es una cicatriz. Esta persona sobrevivió a un infarto, por eso tiene la cicatriz, pero le sobrevino otra. Y ahí se quedó, se hizo necrosis. Ahora, esto es un infarto antiguo, esto es un infarto reciente, miren, la parte hemorrágica, y es un infarto tan fuerte que ha roto el músculo cardíaco. Es una rotura cardíaca. A ver, ¿esto es sexo masculino o femenino? ¿Por qué? Si no tienes, a ver, ¿cuánto mide ahí? 13 centímetros. ¿Cuánto mide el corazón de la mujer? ¿Por qué es masculino? Porque le abre el corazón. La mujer no sufre de eso. La mujer rompe el corazón. Aquí tenemos una hipertrofia cardíaca. Aquí tenemos una hipertrofia cardíaca, un infarto antiguo y rotura cardíaca. Un infarto nuevo, recién. Ya la vimos esta, también. Esta es la historia de un infarto. Miren, las células musculares cardíacas rotas. Esta es la causa del infarto, un ateroma. Estas son las células polimorfonucleares limpiando y generando la fibrosis. Y esto es la fibrosis entre algunas células miocárdiacas. Todo lo rosadito es fibrosis. Hipertrofia cardíaca por una hipertensión arterial, cardiomiopatía, es una hipertrofia cardíaca concéntrica, formando el famoso corazón en forma de bota, por crecimiento del ventrículo izquierdo. Este es un corazón normal y los dos son cardiomegalia, por hipertrofia primero, y esto es una cardiomiopatía dilatada. Si yo lo veo por fuera, los dos corazones son grandes, hay cardiomegalia, pero en una de ellas es por hipertrofia y el otro por dilatación. Mecanismos distintos. Aquí tengo células musculares cardíacas grandes en relación a otras que son pequeñas normales. Esto es hipertrofia focal. Muchas personas no saben que tienen una hipertrofia porque no son hipertensas. Si yo no hipertenso, no tengo hipertrofia cardíaca. Pero hay hipertrofias cardíacas generadas ¿por qué? Por fallas a nivel de lo que es genes. ¿Sí? Y se comienzan a producir hipertrofias focales. Sucede, hay personas a las cuales se les ha realizado necropsias que aparentemente no tenían ninguna enfermedad. Personas jóvenes que no se encuentran en su cama, boca abajo, cianúricos, no hay mayor referencia. Lo único que dicen los familiares, personas saludables, nunca tuvo nada, no ha tenido ninguna enfermedad. Y cuando hacemos el estudio histopatológico, vemos foco de hipertrofia cardíaca. Entonces, esta hipertrofia cardíaca focal puede generar algún tipo de irregularidad en la contracción muscular. Esto puede ser producto de un proceso inflamatorio crónico. El proceso inflamatorio crónico puede condicionar a que haya un proceso de coagulación también extra. Y esto te puede generar a su vez una trombosis pulmonar masiva. Y no es por otra cosa. Muy bien, jóvenes. Otras cosas más que ustedes van a ver. Muchas gracias, jóvenes. No se olviden, para la próxima semana su tema se lo dividen y reducción.